El Evangelio es de Marcos 6, del 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba, asombrada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Esta es palabra de Dios, honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es de Ezequiel capítulo 2, del 2 al 5. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía, hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, 7b al 10. Para que no tenga soberbia, me ha metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apelea, para que no sea soberbio. 3 veces he pedido al Señor verme libre de él, y él me ha respondido. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por eso muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la lectura del Evangelio, al igual que la lectura de Ezequiel y la segunda carta de San Pablo a los Corintios, es la continuación de la explicación que hemos recibido en las últimas lecturas del Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien nos mueve. Él es el que nos dirige y nos lleva a la santidad por medio de Cristo, por medio del camino de la salvación, y así podemos llegar a nuestro Padre Dios. No hay otra forma de podernos salvar. Todo es por medio del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Esa es la forma correcta, explícita, en la que nosotros debemos de ubicarnos para poder hacer las cosas correctamente ante Dios. No podemos estar nosotros tratando de llegar a Dios por otros medios. Tantos medios paganos, tantos medios vanos que existen en la actualidad, con tanta religiosidad, que nos conllevan a la perdición y a la exageración y al mal camino. La única forma de poder llegar a nuestro Padre es por medio de Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Y bueno, pues aquí nos está empezando a decir en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 6, del 1 al 6, que Jesús, en aquel tiempo, fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. Recuerden que un discípulo es aquel que está aprendiendo. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. Vemos cómo entonces nuestro Señor Jesucristo cumple con la ley, con los reglamentos que exige el pueblo judío, en el que tiene que ir a la sinagoga el día sábado, ya que el día sábado se respeta porque es el séptimo día en el cual nuestro Señor, según las Escrituras, descansó.
El descansar no quiere decir que estaba sentado, acostado, durmiendo, sino que dejó exactamente un día para que podamos nosotros estar adorándole, comunicándonos plenamente con Él, todo un día. El Señor ese día no tuvo una actividad en la que pudiéramos nosotros decir que estaba ocupado. Todos los demás días, hasta el sexto día que hizo al hombre, Él estuvo laborando, y el séptimo día le dice al hombre que lo dediquemos a la adoración, a la comunicación, a la oración, a la plena conciencia de estar con nuestro Padre Dios. Por eso nos menciona que nuestro Señor Jesucristo aquí, el sábado, empieza a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba. Toda la gente, cuando escuchó a Jesucristo en ese momento, en ese tiempo, se queda asombrada y hace las siguientes preguntas. ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que ha enseñado? Y esos milagros de sus manos, muy claramente lo diagnostican que Jesucristo hace milagros con sus manos. Y nos menciona, ¿no es este el carpintero? Jesucristo había seguido el mismo oficio que José, o sea, carpintero. Él era un carpintero. El hijo de María nos menciona, y menciona hermano de Santiago y José y Judas y Simón. Y sus hermanas, que ya no nos menciona los nombres de las mujeres, nada más menciona los nombres de los varones. Porque sabemos que los judíos no toman en cuenta a las mujeres. Y nos menciona otra pregunta, ¿no viven con nosotros aquí? Pues sí, todos vivían ahí, todos vivían cerca, en Jerusalén, en Nazaret, y esto les resultaba escandaloso. Entonces la multitud se le hace escandaloso la forma y la prédica de nuestro Señor Jesucristo, pero también a su familia también se le hace escandaloso. ¿Por qué? Porque sabían que Jesucristo era hijo de José y María y había vivido como un carpintero y nunca había predicado como lo había hecho en ese momento y nunca había hecho milagros. Entonces debemos tener nosotros conciencia de que nuestro Señor Jesucristo no empezó su vida pública antes de los 30 años, sino teniendo los 30 años. Cabe mencionar que muchos dicen que nuestro Señor Jesucristo, cuando era niño, ya hacía milagros. Y reitero, eso era falso. Porque aquí estamos aclarando perfectamente de que tanto la multitud como sus familiares se asombran. Y si él hubiera hecho milagros desde antes, si él hubiera predicado desde que era pequeño, desde que era joven, de esta forma, pues no se hubieran asombrado ni la multitud, ni sus vecinos, ni mucho menos sus familiares, porque sabrían que ya desde pequeño él había sido una persona que había empezado a llevar una vida pública adoctrinando o con mucha sabiduría. Pero no es así. Entonces por eso aquí nos refiere de que la gente se asombra y su familia también. Pero vamos viéndolo de una manera primero histórica, porque si no, no vamos a entenderlo de esta manera teológica. Aquí nos menciona que, bueno, Jesús va a su pueblo, llega el sábado y lleva a cabo, ¿sí?, la actitud de enseñar. Y nos menciona aquí que la gente se pregunta que de dónde saca tanta sabiduría. Acuérdense que muchos dicen que nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar su vida pública, se había ido que a la India a aprender tanta sabiduría filosófica, tanta sabiduría de hindú. Así dicen muchas hipótesis, muchas leyendas, y que aprendió nuestro Señor Jesucristo el arte y el dominio de la meditación y del conocimiento de la vida. Esas leyendas y teorías son falsas. Pero aquí vemos cómo la gente se sorprende de la sabiduría que tiene nuestro Señor Jesucristo y la forma de enseñar, y se asombra de los milagros que realiza nuestro Señor Jesucristo.
y hace mención de que es hijo del carpintero. Vuelvo a reiterar que nuestro Señor Jesucristo estuvo trabajando de carpintero desde pequeño. Ese era el oficio que le enseñó José. Y muy claramente dice hijo de María. Y después nos menciona hermano de Santiago. Porque sabemos nosotros que José ya había sido una persona casada y que había enviudado y que posteriormente Dios lo había escogido para que cuidara a María. Ya era una persona adulta, una persona mayor de 40 o 50 años, y María era una niña de 14, 15 años. Le dice hermano de Santiago y José. Los hijos de José, el mayor, se dice que se llamaba Santiago. Y después otro hijo se llamaba José, como él, como José el carpintero. Le puso su nombre. Y había otro que se llamaba Judas y otro que se llamaba Simón. Este Judas no tiene nada que ver con Judas Tadeo, no tiene nada que ver con Judas Iscariote, no tiene nada que ver con Judas Tomás, el primo de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente los nombres se repiten continuamente y hay gente que pues le pone los nombres y se parecen mucho, como en la actualidad. Habrá alguien, un vecino que se llama Juan, en la familia habrá otro que se llame Juan, y el papá de este chamaco, también se llama Juan, y el abuelo se llama Juan, y entonces pues la única forma de diferenciarlos en la actualidad es con los apellidos, y si no, con la identificación de que es el abuelo, es el papá, o es el nieto, o es el vecino, o es el amigo, o es el primo. Entonces, es muy difícil muchas veces de poder equiparar la definición exacta de cada una de las personas. Pero en este caso, hablando de que nos menciona que hermano de Santiago, que Jesucristo era hermano de Santiago, sabemos que José pues ya había tenido hijos. Y el hijo mayor de José se llamaba Santiago, que en otras Biblias nos menciona Jacobo, que significa lo mismo. Santiago y Jacobo significan el mismo nombre. Santiago era el hijo mayor de José, el carpintero, pero también tuvo un hijo al que le puso José, y otros dos que le puso Judas y Simón. En la actualidad es muy raro encontrar a alguien que le ponga a su hijo Judas. No sé por qué, y hay mucha vehemencia, o diría yo, mucha concurrencia a ser religioso de Judas Tadeo, pero todas aquellas personas que son muy seguidoras de ese discípulo de nuestro Señor Jesucristo que se llamaba Judas Tadeo, esas personas en la actualidad, cuando tienen hijos, no le ponen Judas a sus hijos. A lo mejor le ponen Tadeo, pero no le ponen Judas. Entonces, veneran tanto a Judas Tadeo, pero no le ponen el nombre de Judas. Y bueno, pues aquí vemos cómo el nombre de Judas también se hace presente en los hijos de José, el carpintero, y que nosotros en la actualidad le decimos que son medios hermanos. Y aquí vemos entonces que también hubo un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo que se llamaba Judas y otro que se llamaba Simón. Este Simón no tiene nada que ver con el apóstol Simón Pedro, ni tampoco con el apóstol Simón que tenemos ahí de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No lo vayamos a confundir. Y dice, y sus hermanas, o sea que no nada más tenía una hermana, sino pues mínimo eran dos o tres. Entonces vemos que José, el carpintero, José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, que así le decimos, pues miren, tuvo varios hijos, ¿sí? Mínimo tuvo 6 o 7 hijos, entre mujeres y hombres, ¿verdad? San José, con su primera mujer. Que tú no nos mencionan cómo se llamaba la primera mujer de José, ¿eh? Tampoco nos menciona eso. Son datos muy, muy importantes que podíamos haber tenido, pero desafortunadamente no nos los hicieron en conocimiento. Y nos menciona aquí, ¿no viven con nosotros aquí? Sí, todos viven cerca, todos viven en una comunidad y vivían ahí. Entonces por eso ellos pues se asombran más de que Jesucristo estuviera hablando de esa manera, con esa sabiduría y que hiciera milagros con sus manos. Y por eso se les hace escandaloso. Y nos menciona aquí, dice, Jesús les decía,
No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Lo que vulgarmente decimos que nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, dice, solo curó a algunos enfermos. Pues ya el curar a algunos enfermos ya era milagro, porque en ese entonces los médicos no tenían la medicina ni los medicamentos que hoy tenemos en la actualidad, ni la forma de curar a las personas. Y pues nuestro Señor Jesucristo nada más les impuso las manos, y ya para eso siento yo que eran muchos milagros. Y se extrañó de su falta de fe de esa gente, de su propia familia, y recorría los pueblos alrededor enseñando la palabra de Dios, enseñando la doctrina, para que nosotros tuviéramos conocimiento pleno de Dios, porque al conocer a Dios, pues lo amamos y lo servimos. Bueno, ya entendimos este evangelio de una forma histórica, ya dimos algunos puntos muy importantes porque los vamos a tener que retomar en una forma teológica. ¿Por qué teológica? Porque es un estudio de la ciencia de Dios, y que veamos entonces el mensaje más preciso de lo que el Señor nos está pidiendo que entendamos. Nos menciona desde el inicio que en aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Nos está diciendo nuestro Señor que el Espíritu Santo nos guía a nosotros en nuestra propia casa para evangelizar a los míos, a los familiares, a los amigos, a los vecinos, a nuestros propios compatriotas, a nuestros propios compadres. Dice que llegue el sábado. Muchos de nosotros vamos a misa o el día domingo, recurrimos a hacer oración y damos ese día un poquito más de énfasis en las cosas del Señor. Respetamos más. Y si no es así, hay que hacerlo. Empezó a enseñar en la sinagoga. Como les digo, ir a la misa, ir al templo, estar en reconciliación con el Señor es muy importante. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo esto? Esto quiere dar a entender a nosotros que debemos entender que todos y cada uno de los que conocemos a Dios, y cuando empezamos a predicar la palabra o queremos cambiar y sabemos de Él y empezamos a predicar y hacer lo que el Señor nos dice por medio de la fuerza del Espíritu Santo, pues nuestros propios familiares son los primeros que nos van a poner trabas, son los primeros que van a estar en contra de nosotros, son los primeros que no nos van a aceptar. Es natural, aquí lo estamos viendo. Por eso dice que se hacen muchas preguntas de dónde ha sacado de nuestro Señor Jesucristo sabiduría, y nosotros pues no es nuestra sabiduría, sino es lo que dice la Sagrada Escritura, es lo que dice la doctrina de Cristo, la palabra de Dios. Hay gente que tiene el don de poder curar a los enfermos, y para muchos en la actualidad pues son milagros. O tienen el don, ¿sí?, de exorcizar, de sacar a los demonios a las personas en la actualidad también. Entonces a la gente se le hace muy escandaloso y extraordinario eso. Y nos menciona aquí que pues nuestro Señor Jesucristo empieza o da inicio también con su propia familia, y nos menciona a sus familiares que son sus medios hermanos, y que está allí, sí, sus hermanas, que no nos menciona los nombres, y esto nos hace ver que la palabra de Dios debe de llegar a toda nuestra familia, y nosotros debemos de ser los que debemos de llevar a cabo ese menester de conocimiento de la doctrina de Cristo. Dice aquí que Jesús muy claramente dice que nadie es profeta en su tierra, que es muy difícil. Entonces, que no se te haga a ti escandaloso, ni tampoco te preocupes, ni te dé miedo. Eso pues ya lo está explicando nuestro Señor Jesucristo, de que va a ser muy difícil, y es lo que tenemos que hacer. Solamente nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, hacer las cosas que el Señor nos está mandando, estemos con familia o no estemos con nuestra familia. Y dice que ahí no pudo hacer muchos milagros, o no hizo ningún milagro, nada más curó a los enfermos. Como les menciono, nosotros tenemos dones del Espíritu Santo y los tenemos que poner a trabajar. Puede ser el don de sabiduría, puede ser el don de conocimiento, el don de salud, de cuidado, de caridad. Son muchos los dones que tenemos, o algún don que nosotros tenemos y que lo debemos de poner en práctica para que los demás reciban también la fuerza de nuestro Señor por medio del Espíritu Santo.
Entonces, en esta lectura estamos viendo que Marcos nos está mencionando que el Espíritu Santo es muy importante. Esa fuerza del Espíritu Santo es la que nos lleva a realizar el trabajo que el Señor nos ha dispuesto a cada uno de nosotros. Y bueno, pasemos a la lectura del profeta Ezequiel, en donde nos dice que en aquellos días el Espíritu entró en mí. Se dan cuenta cómo nos menciona plenamente Ezequiel que el Espíritu de Dios entra en él para llevar a cabo la fuerza, el poder de Dios en él, para que haya más conocimiento, más amor, más tenacidad en las cosas del Señor. Entonces debemos de tenerlo nosotros muy en cuenta. Así como a Ezequiel, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo desde nuestro bautizo. Me puso en pie. El Espíritu Santo es quien nos guía. Y oí que me decía, hijo de Adán, o sea, descendiente de Adán. O sea, el Espíritu Santo habla con nosotros, nos guía, nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado en contra de mí. Entonces nosotros, cuando vamos a predicar, cuando vamos a llevar la palabra de Dios, pues muchos no nos aceptan, no la aceptan la palabra de Dios en su tiempo y en su momento. Los jóvenes porque están jóvenes y porque prefieren vivir una vida, pues, de juventud. Muchos de ellos dicen en la noche, los fines de semana, se van a fiestas, prefieren ellos a desvelarse, a embriagarse, a divertirse, a andar con los muchachos, con las muchachas, a bailar. Y todos dicen, la noche es joven. Cuando son las 10, 11, 12 de la noche, dicen, la noche es joven. ¿Por qué? Porque todavía faltan 5 o 6 horas para que amanezca. Esa es la vida de los jóvenes. Y de algunos adultos en la actualidad. No de todos, pero hay algunos que siguen en esas tonterías y no le dan tiempo a nuestro Señor. Entonces, pues son rebeldes. Se han rebelado en contra de Dios, no aceptan la palabra de Dios, no se dejan mover por el Espíritu Santo y desperdician su juventud en las cosas terrenales, mundanas y sociales. Y los jóvenes que aceptan a Dios desde su juventud, que aman a Dios desde que son jóvenes, tienen asegurado el futuro en esta vida, teniéndolo todo y recibiendo del Señor toda una fortuna, que es la salvación y la felicidad terrena. Entonces, pues les invito a todos esos niños, a todos esos jóvenes que escuchan la palabra de Dios y que la aprenden y aman a Dios y se ponen a trabajar a temprana edad, les aseguro que están ustedes con un futuro perfecto. Pero a todos aquellos jóvenes que no hacen caso y no quieren hacer caso de la palabra del Señor, su futuro es incierto y no va a ser feliz. Y cuando sean grandes y adultos tendrán infelicidad, tendrán problemas y se acordarán de esos momentos cuando eran jóvenes y que hacían y deshacían estúpidamente y desperdiciaban la vida en cosas mundanas y terrenales. Aquí nos menciona que sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día, dice Dios. Ese pueblo lo ha ofendido hasta este entonces. Por eso manda a Ezequiel para que hable con el pueblo. Por eso Dios nos habla a nosotros, porque lo hemos ofendido olvidándonos de Él. También los hijos son testarudos y obstinados. Así les dice la lectura de la palabra de Dios, testarudos y obstinados. Una manera muy decente podríamos nosotros traducir estos dos adjetivos de una manera más perfecta. Nosotros con nuestro idioma mexicano podríamos decir que todos esos son hijos, pues son hijos, ¿verdad? Tan pendientes como tan estupendos, ¿verdad?
y que testarudos y obstinados, pues quedaría así como muy, muy decentemente, ¿verdad? A ellos te envío, dice Dios, y que les digas, esto dice el Señor. Y dice el Señor, pues te hagan caso, no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, ¿verdad? Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos, al menos sabrán que un día alguien les dijo, ¿sí? Alguien les explicó, y ya cuando son viejos se empiezan a reconciliar con el Señor algunos, otros pues se dan cuenta de que la han regado y se arrepienten, qué bueno, que se reconcilien con el Señor y se dan cuenta que desperdiciaron su vida, su juventud en cosas vanas, en cosas inservibles, en cosas que pues solamente las disfrutaron de una manera terrenal. ¿Cuántos jóvenes luchan por tener mucho dinero, pero no de una manera lícita, no estudiando y trabajando en algo honrado, sino luego buscan encontrar mucho dinero de una manera de delincuencial y pues se cometen un error? Quisieran ganarse la lotería, empiezan a robar y los jóvenes empiezan a tener problemas, y cuando se dan cuenta algunos que sobreviven, se dan cuenta de que todo fue un error y que la decisión que tomaron fue errónea. No terminaron una carrera, se dedicaron a hacer el mal, pensaron que toda la vida les iba a durar su papá y su mamá y que los iba a mantener toda la vida, y cuando todo eso se acaba y ya son viejos, se dan cuenta que se han equivocado. Pero nadie experimenta en cabeza ajena. Todos los mensajes o las experiencias que se les puede dar a los jóvenes, pues muchas veces ellos no las entienden o no las quieren entender, y ellos quieren vivir su vida sin aceptar los mensajes y las experiencias de los adultos. Y entonces, pues sufren cuando ya están viejos y se dan cuenta de las calamidades, de lo que sembraron, y entonces empiezan a cosechar. Pero nunca es tarde para arrepentirse y nunca es tarde para ponerse a trabajar. Ya cometieron los errores, ya hicieron una vida nefasta, pues es el momento de cambiar. Acuérdense que el Señor dice que si quieres mirar hacia adelante, quieres caminar hacia adelante, no debes tú de voltear a ver hacia atrás y vivir el día en el que estás hoy, en este preciso momento. No estarte preocupando por el mañana y no estar recordando el pasado. ¿Por qué? Porque tienes que vivir el día como si fuera el último de tu vida, porque no sabes si mañana vas a amanecer. En la lectura de Pablo a los Corintios, la segunda carta, capítulo 12, vemos cómo Pablo también nos hace ver que la fuerza del Espíritu Santo es muy importante. Y nos menciona que para que no tenga soberbia, Dios dice que me ha metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apalea para que no sea soberbio. ¿Sí? Entonces vemos cómo a veces hacemos de la vida una forma material y mundana y nos volvemos avariciosos, nos volvemos soberbios, ¿sí? Envidiosos. Y aquí dice Pablo que 3 veces he pedido al Señor verme libre de él. 3 veces, el número 3 que es la fuerza, y me ha respondido: te basta mi gracia, que es el Espíritu Santo. La fuerza se realiza en la debilidad. O sea, el Espíritu Santo en ese momento entra en acción. Por eso, muy a gusto, presumo de mis debilidades, dice Pablo. Se da cuenta de que Pablo, al ser débil, al tener al Espíritu Santo, que es la fuerza, pues sale adelante en sus debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. La fuerza de Cristo es el Espíritu Santo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, porque hay que tener privaciones. Muchos de nosotros no queremos privarnos de cosas mundanas y terrenales. Queremos tenerlo todo. Luchamos siempre por tener dinero para comprarnos grandes vestidos, para ir a grandes lugares a comer, a cenar, a almorzar, para ir a grandes paseos, a diferentes lugares, para disfrutar la naturaleza, para disfrutar los lugares turísticos. Queremos tener dinero para grandes coches, grandes lujos. Hay gente que le gustan las alhajas, el oro, la plata, los colguijes, las medallas. Les gustan todo eso. Yo me pregunto, ¿en eso basan su felicidad?
eso es su felicidad para ustedes, pues están muy lejos de verdaderamente tener la felicidad que Dios ha dispuesto a cada uno de nosotros, que es una felicidad eterna, que es una felicidad que ya está aquí con nosotros, porque ya tenemos al Espíritu Santo, o sea, el reino de Dios está con nosotros. Y no nos queremos privar de eso, no nos queremos privar ni de nuestros gustos y nuestros deseos, ¿sí? Y aquí Pablo pues dice que vive contento en medio de sus debilidades, que vive contento de los insultos. Imagínense qué bonito es que nos insulten por causa de nuestro Señor Jesucristo, por causa de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Porque sabemos que si nos están insultando, pues eso mismo a nuestro Señor Jesucristo, y peor, nuestro Señor Jesucristo fue insultado. Y le da gusto en las privaciones. Se priva San Pablo. San Pablo era una persona inteligente, era una persona con nacionalidad ya romana, tenía dinero, era una personalidad. Y aún así, siendo una persona de esa índole, pues no le importó vivir sencillo y humilde, ofrecer su vida, sus últimos años de su vida, vivirla de una manera sencilla y predicando la palabra de Dios. ¿Quién hace eso en nuestra actualidad? Ahorita tú estás escuchando esto, lo estás entendiendo, pero te apuesto que el día de mañana o al rato tú vas a seguir en lo mismo, en tus cosas mundanas y materiales. No te va a interesar esto, no te vas a dejar mover por el Espíritu Santo. Tú vas a seguir tu vida cotidiana. Esperemos que no. Esperemos que recapacites y que ya cambies y dejes ese hombre viejo y veas a ser un hombre de bien y un hombre nuevo. Pero es muy difícil, ¿eh? Recuerdan al joven rico, no pudo dejar su riqueza, ¿sí? Y aquí pues Pablo dice que él está contento de sus debilidades, de los insultos, de las privaciones, de las persecuciones, porque lo perseguían a Pablo. En la actualidad, bueno, pues nosotros a lo mejor no nos persiguen, pero sí nuestra familia a lo mejor nos persigue. ¿Cuántas veces en la casa, en la familia, sí, somos mal vistos porque vamos a misa, porque nos confesamos, porque comulgamos, porque predicamos la palabra de Dios, porque rezamos el rosario, porque hacemos horas litúrgicas? Nos critica la familia, y hay siempre alguien o varios en la familia que están en desacuerdo de que en la casa hagamos el rosario en familia, de que en la casa hagamos una hora litúrgica, de que en la casa hagamos un centro de oración, un centro de estudio, y la gente se molesta. ¿Por qué? Porque quieren ellos poner música, porque quieren ellos estar con sus amigos disfrutando en la sala, en el comedor, en el patio, y les molesta que día a día o cada 8 días se lleve a cabo la palabra de Dios en casa. Y hay familiares que están molestos, que se ponen en rebeldía y se enojan y hasta protestan de una manera agresiva con sus propios familiares, el papá, con la mamá, con el hermano, con el hijo, con la hija, etcétera, con el abuelo y la abuela, ¿no? Y pues es que es así, nadie es profeta en su tierra, lo vimos en la lectura de Marcos con nuestro Señor Jesucristo y sus propios hermanos y familiares. Bueno, Pablo dice que él vive contento y las dificultades sufridas por Cristo. Pablo vive contento, pues nosotros también debemos estar contentos. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, Él es el que nos lleva ante nuestro Padre Dios. Esas 3 lecturas que hemos ahora analizado, la de Ezequiel, la de Pablo a los Corintios, y vemos cómo en el Evangelio de Marcos, cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la sinagoga a enseñar y que pues tanto la multitud y sus familiares estaban en contra de él y no aceptaban la fuerza del Espíritu Santo, porque Jesucristo les dice que pues se extraña de que tengan poca fe, ¿sí? Entonces estas 3 lecturas nos está hablando de que el Espíritu Santo es el que actúa. Tú no te debes de preocupar, tú no te debes de poner nervioso ni tener miedo. Vive con Dios, el Espíritu Santo hoy en día es el que reina en nosotros, el Espíritu Santo te guía, es la luz, y si desde temprana edad, si el que está escuchando esta lectura es un joven, es un niño, pues el día de mañana, como se los he reiterado, tendrán la benevolencia de nuestro Padre Dios y estarán llenos de alegría y de satisfacción y de felicidad, porque desde temprana edad empezaron ustedes a trabajar en las cosas de Dios. Y si los que están escuchando esto pues ya son viejos, ya son adultos, pues nunca es tarde para que empieces,
para que recapacites y para que te reconcilies con Dios. Primero tú, y así le puedes tú dar algo a los demás, empezando desde tu familia. ¿Que te va a costar trabajo? Pues sí. ¿Por qué? Porque te van a criticar. ¿Vas a tener dificultades? Pues sí. Pero todo es por obra del Espíritu Santo, no va a ser obra tuya, y el Espíritu Santo es el que te va a decir qué es lo que tienes que hacer, cómo debes de hablar, cuándo debes de callar, cómo debes de actuar, para que puedas llevar la palabra de Dios a los demás. ¿Qué dice el Salmo número 122? El Salmo 122 dice: nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Pues es lo que hacemos. En nadie más vamos a confiar. Acuérdense, hacemos a un lado todas esas pequeñas confianzas que le tenemos a los ángeles, a los arcángeles, que son 4, a nuestra Santísima Madre, a todos los santos, porque confiamos mucho, y al único que debemos de confiarle es a nuestros Padre Dios. Dice: nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Acuérdense que el cielo es el lugar en donde está Dios, no es el cielo de nubes, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. ¿Sí? Nos pone un ejemplo vil. Cuando había esclavos en el mundo, que bueno, todavía existen por ahí en algunos lugares, pero los esclavos estaban siempre humildes, sencillos y a expensas de su patrón. Pues así nosotros debemos estar como esclavos, ¿verdad? Sencillos y humildes, a esperas de la grandiosidad que el Señor, nuestro Padre Dios, nos da. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Siempre estamos esperando la misericordia de nuestro Padre Dios, porque Él es el que nos da casa, nos da vestido y nos da sustento. Y estoy hablando de una forma espiritual. No es una residencia ni paredes, Casa, vestido no es tu vestido de la ropa que estás usando ahorita, ni los abrigos, ni los grandes zapatos tan caros que te compras, ¿verdad? ¿Cuántos zapatos tiene un hombre en su vida cotidiana? Aproximadamente, según los estudios, dicen que un hombre de zapatos tiene de 10 a 15 pares, y una mujer le triplica, tiene de 40 a 50 o a 60 pares. ¿Y cuántas vestimentas tiene un hombre? También se triplica. El hombre tiene la tercera parte de lo que tiene una mujer. Si un hombre tiene 15, 20 pantalones, la mujer tiene 50 o 40 vestidos. Ustedes creerán que eso es exageración, pero no, es un estudio y es una estadística. Entonces, pues somos muy exagerados en las cosas mundanas, materiales, y no estamos hablando de casa, vestido y sustento, de vestido de las cosas, de ropa. Y sustento no estamos hablando del dinero ni de la comida. Estamos hablando de una forma espiritual. El decir casa, el Señor nos da casa todos los días, nos da casa, que es nuestro cuerpo. Acuérdense que la casa somos templos del Espíritu Santo. Entonces, si el día de hoy el Señor nos volvió a dar la oportunidad de estar vivos, es para conocerlo, amarlo y servirlo y adorarlo y decirle: gracias, Señor. Gracias porque hoy estoy aquí, porque estoy consciente con mis 5 sentidos y te puedo adorar eternamente. Nos dio una casa, un cuerpo más, un día más. ¿Cuál es el vestido? ¿Sí? Si estamos hablando que la casa es el cuerpo, el vestido es lo que nos envuelve del conocimiento de los dones del Espíritu Santo. El vestido nos llena de conocimiento, de sabiduría, todos los dones del Espíritu Santo. Entonces, ese es el vestido. Entonces hablamos del casa, ¿sí? Somos templos del Espíritu Santo, ¿sí? El sustento, ¿sí? La casa, el vestido, son los dones, y el sustento, que es el alimento. Pero es la oración, la comunión, la confesión, las obras de caridad espirituales y corporales, las acciones divinas que dejamos que el Señor haga por medio de nuestras manos, de nuestros sentidos, para los demás, para el prójimo. Eso es casa, vestido y sustento. Nos dice aquí: misericordia, Señor, misericordia. Le pedimos al Señor misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada. El sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nosotros debemos de ser agradecidos con nuestro Padre Dios. Nuestra alma está saciada, pero del Espíritu Santo. Entonces vemos que este Salmo 122 nos dice que nuestros ojos
están en el Señor esperando su misericordia. Recuerden, vivimos la época del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habita en nosotros, llegó al mundo entero. Para nosotros sacramentalmente está desde nuestro bautismo. Son muchos los dones. ¿Qué don tienes tú? Debes de saber qué don tienes, y ese don lo tienes que poner a trabajar en nombre de Dios, y ese es tu trabajo. Olvídate ya de las cosas materiales, olvídate ya de las cosas mundanas, de las cosas sociales. Vive una vida cerca del Señor, sencilla, humilde, en oración. Pídele perdón a Dios, acércate al Señor cuanto antes. No esperes que llegue la muerte y que no te dé la oportunidad de pedirle perdón a Dios por todas las estupideces que has cometido durante tus últimos años. No importa si eres un niño, no importa si eres un joven, porque no sabemos si el día de mañana vas a ser un joven, si el día de mañana vas a ser un adulto. Y si eres un adulto, no sabemos si vas a ser un anciano. Es posible que este día, esta noche, sea la última de nosotros, y por lo tanto digámosle al Señor, como las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en la cruz: en tus manos encomiendo mi espíritu.